que será impartida por el maestro Ricardo Luébano Barreto es con motivo de los acuerdos llegados en la sesión del pasado jueves 8 de octubre. En esta plática se va a profundizar un poco más acerca de las funciones que va a tener el secretario técnico local y en las cuales ustedes son un pilar muy importante y que van a participar activamente. A continuación, pues se presenta al maestro Ricardo Luébano Barreto, subdirector de Mecanismos de Cocreación del INAI, y que nos va a estar platicando acerca de la implementación del Secretariado Técnico Local y los retos y áreas de oportunidad en el establecimiento de este órgano tripartito. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias al comisionado presidente por invitarme nuevamente a participar en esta capacitación, a Sergio Bermón por la presentación, muchas gracias, y a Miriam que me va a estar ayudando desde allá para poder pasar las diapositivas. Me presento, mi nombre es Ricardo Luébano y soy subdirector de Mecanismos de Cocreación. Soy el enlace con Yucatán desde la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia del INAI, que está actualmente a cargo de José Luis Galarza, que estuvo con ustedes la semana pasada. La intención de este curso es presentar en no más de una hora, eso es lo que esperamos, ¿no? ¿Cuál es la base del gobierno abierto en Yucatán? ¿Qué es el gobierno abierto? ¿Qué es un secretariado técnico? ¿Y qué acciones deberá realizar cada una de las partes de este secretariado técnico? Tuvimos en algún momento ya la oportunidad de platicar o de tener otros cursos sobre gobierno abierto, qué es, a qué se refiere y qué no es. Y solamente voy a retomar algunos puntos de esos cursos que vimos hace ya tiempo. Debo tener una breve introducción que es señalar que este curso es una mirada desde el INAI, entendiendo esto como un organismo nacional, en un panorama muy amplio, con base en los ejercicios locales que hay en 30 entidades federativas. La visión de la entidad y la perspectiva histórica la tienen ustedes, y es la ciudadanía la que debe ponerse de acuerdo en su propio espacio, de acuerdo con las herramientas que este curso pueda otorgarles, pero me disculpo si no puedo participar en quién debe representar, quién debe liderar, quién debe ser la o el facilitador. Esto es una discusión, o ese tipo de temas son una discusión que solo le compete a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil, ni siquiera, si me lo permiten, al INAI Yucatán. Lo señalo porque a veces las preguntas suelen ser como quién tendría que hacer o quién tendría que estar en esos espacios, y debo disculparme porque es un tema que tendrán que discutir ustedes en algún momento. Tomando en cuenta estas consideraciones, pues iniciemos. Quisiera copiarles un vínculo en el chat y que lo pudieran abrir, por favor, en sus computadoras, si lo pueden ver. Si me pueden señalar, por favor, que lo han abierto, se los voy a agradecer. Listo. Muchísimas gracias. Este vínculo las y los va a dirigir a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. Es su ley. Abrácenla, quiéranla, guárdenla en su bolsillo. Es fundamental para los trabajos que vamos a realizar. Su Ley de Transparencia en Yucatán tiene 9 títulos. Digamos que esos títulos son como tomos de enciclopedia. Cada uno de estos títulos tiene sus propios capítulos y a su vez cada capítulo sus artículos. En total, su Ley de Transparencia tiene 111 artículos generales. Les conviene conocerla, pero especialmente nos vamos a enfocar en algunos. Ahora, arriba pueden ver el paginado. Si pueden, por favor, vayan a la página 24. Miriam, te agradecería si puedes pasar la siguiente diapositiva. Como pueden ver en su página 24, se señalan los sujetos obligados. Eso significa que son los sujetos obligados de esta ley. Generalmente los conocemos como instituciones, pero como pueden ver, esos sujetos están obligados a cumplir esta ley. Es importante nombrarlos para que vean quiénes son. Por eso dice, las disposiciones de la ley general y esta ley se aplicarán en calidad de sujetos obligados a los ayuntamientos, organismos constitucionales, Tribunal Superior de Justicia, Poder Legislativo y Auditoría Superior, las dependencias, organismos públicos descentralizados y empresas y participación estatal mayoritaria del Poder Ejecutivo, fideicomisos, fondos públicos, personas físicas y morales y la Universidad Autónoma de Yucatán. En general, estos son los sujetos obligados con los que podremos o podemos hacer gobierno abierto.
Me dice Carlos Valle que se le fue el audio. ¿Me están escuchando de forma adecuada? Yo sí escucho correctamente. Sí, Muchas igual. gracias. Estoy al pendiente de lo que comenten por el chat. Todo Muchas bien. Bien, ahora pasemos entonces a la parte de arriba. Pueden ver el paginado. Vayan a la página 24, por favor. Miriam, la siguiente. Como pueden ver, entonces, esta página 24, ¿no?, señala a los sujetos obligados, eso significa, o señala los mecanismos o el capítulo tercero del gobierno abierto. Lo que quiero es dar el esquema de dónde viene el marco normativo y por qué estamos haciendo esto. Es muy importante para ser parte del secretariado técnico local, de dónde viene o a quién se le ocurrió o por qué estamos haciendo gobierno abierto. Este capítulo 3 de gobierno abierto habla de un artículo 46. Como pueden ver, se denomina gobierno abierto, el cual tiene los mecanismos de apertura gubernamental en su artículo 46, las obligaciones en materia de gobierno abierto en su artículo 47, de quiénes, de los sujetos obligados que acabamos de ver en la página anterior, y las competencias específicas en materia de gobierno abierto en su artículo 48. Ojo, ese artículo 48 lo vamos a dejar para otra ocasión, en la que participe el Poder Judicial y el Congreso de Yucatán. Por eso no lo coloqué aquí, pero ustedes lo tienen ahí a la mano en su ley de transparencia. Así que vamos a concentrarnos en el artículo 46 y 47. ¿Quién me podría ayudar a leer el 46, por favor? Artículo 46. Mecanismos de apertura gubernamental. El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuvará con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de elementos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental. Muchas gracias. Lo que podemos observar aquí es que el organismo garante de transparencia de la entidad, en este caso el INAIP Yucatán, es el que está facultado para coadyuvar, digamos, para dialogar con las partes. No es gratuito, entonces, que el INAIP esté como parte de la balanza, o sea, la balanza entre la sociedad civil y, en este caso, los sujetos obligados que veíamos, específicamente el Ejecutivo, sus secretarías y otros actores, ¿no? Lo mandata directamente la ley de Yucatán en materia de transparencia y por eso es que tiene obligaciones, así como los sujetos obligados que veíamos en el ámbito estatal, tienen las siguientes obligaciones. Patricia, ¿me ayudarías leyendo, por favor, el artículo 47? Sí, claro. Obligaciones en materia de gobierno abierto. Los sujetos obligados en el ámbito estatal en materia de gobierno abierto deberán: 1. Establecer políticas internas para conducirse de forma transparente. 2. Generar las condiciones que permitan que permee la participación de ciudadanos y grupos de interés. 3. Crear mecanismos para rendir cuentas de sus acciones. 4. Promover la eficacia tanto en la organización de su trabajo como en su propio desempeño. Como pueden observar, ahí hay ciertos pilares, digamos, ¿no? Estamos hablando de transparencia en el primer numeral, estamos hablando después de la participación de la ciudadanía y grupos de interés, estamos hablando después de rendir cuentas y finalmente, pues, hablar de eficacia, ¿no? Eficacia entendida de acuerdo a la innovación social, a la innovación tecnológica, a la capacidad de plantear procesos dentro de cualquier sistema, ¿no? Ahí se ven estas obligaciones en materia de gobierno abierto, que su ley en la entidad las tiene muy bien delineadas, pero que además se llevan a la práctica desde la ley hacia una serie de procesos que vamos a ver más adelante. Entonces, ahí, de acuerdo a esto, ¿no?, el Sistema Nacional de Transparencia, si me ayudas, Miriam, con la siguiente, por favor. Si voy muy rápido, díganme. No quiero quitarles mucho tiempo en marco normativo, pero me importa mucho que sepan de dónde viene esto. El proceso es muy importante para ustedes. El Sistema Nacional de Transparencia es en el que participan, o así se llama este sistema, el INAI, junto con las 32 entidades federativas, específicamente los INAIPs, digamos, los organismos garantes de transparencia de las 32 entidades federativas. A eso le llamamos Sistema Nacional de Transparencia. Es un diálogo de las 32 entidades, de los 32 organismos garantes, y ahí votan. En ese espacio
se votó por algo que la semana pasada decía el director general, es el modelo de gobierno abierto. Este modelo de gobierno abierto, perdón, escucho una interferencia por ahí, si pueden cerrar sus micrófonos. Este modelo del gobierno abierto, entonces, es importante porque 32 entidades lo acordaron y todos los organismos garantes dijeron, esto es lo que vamos a hacer en materia de gobierno abierto. Ahí, como pueden ver, les voy a poner nuevamente, por favor, el documento en el chat para que lo puedan cliquear. Si lo pueden cliquear de forma adecuada, háganmelo saber, por favor. Bueno, creo que no se cliquea, creo que es copiar y pegar, perdónenme. ¿Lo lograron abrir? Es modelo teórico de gobierno abierto, ¿no? Así es. Sí, correcto, ya cargó. Muy bien, muchísimas gracias. Les pido por favor que vayan a la página 19 de 22. Les decía, primero tienen una ley estatal y esa ley estatal mandata al organismo garante y 4 principios que venían abajo. Ahora, las 32 entidades federativas deciden entonces hacer este modelo. Como decía el director general la ocasión anterior, ¿qué es un modelo? Pues un modelo es una forma de replicar algo, que en este caso es una especie de original, ¿no? Si yo les pido que hagan los girasoles de Van Gogh con los materiales que tengan en casa, seguramente habrá quien lo haga con semillas, habrá quien lo haga con cerámica, habrá quien lo haga con pedazos de plato, lo que sea. El modelo va a ser similar, ¿no? Lo que ustedes hagan va a ser similar al modelo, pero no es exactamente igual. Esto es lo que se planteó con este modelo que les puse ahí del lado derecho de su chat. Ahora, si van a la página 19 de 22, por favor, podrán observar las partes que conforman el concepto de gobierno abierto. Esto también es importante que lo tengan a la mano, porque este concepto o estos 4 elementos fundamentales que también están en su ley estatal son los que le dan la lógica conceptual a qué es lo que van a hacer dentro del secretariado técnico local. Es la transparencia desde la visión de ese modelo. Ojo, esto es únicamente para gobierno abierto. No significa que la transparencia sea así para todas las entidades en todos los temas, sino específicamente cuando hablamos de gobierno abierto, nos recargamos en este modelo porque fue un acuerdo, ¿no? Estos 4 conceptos fueron acordados por los 32 organismos de transparencia y el INAI. Entonces, ahí pueden ver de inicio esos 4 puntos, ¿no? Ahora, por favor, les pido, en este mismo modelo, vayan a la página 18 de 22. Cuando estén ahí, háganmelo saber, por favor. Listo. Muchas gracias. Ahí en la página 18 de 22, a la mitad de esa página, van a encontrar lo que ven en su pantalla. Miriam, la siguiente, por favor. Con un numeral 3, van a ver 3, modelo de gobierno abierto. E inmediatamente después, el concepto. Ahí pueden observar que este concepto que tienen en pantalla, que es el que utilizamos también todo el sistema nacional, o sea, las 32 entidades federativas, lo que entendemos por gobierno abierto es esto: un esquema de gestión y producción de políticas públicas orientado a la solución colaborativa de los problemas públicos con base en colegiados plurales y en cuyo trabajo convergen nuevamente los pilares: la transparencia, la participación ciudadana, como criterios básicos, buscando propiciar un ambiente de rendición de cuentas e innovación social. Fíjense cómo este modelo de gobierno abierto entonces encaja perfectamente con su ley estatal y con lo que se tendrá que hacer a la larga, ¿no? Entonces, el INAI, perdón, Miriam, la que sigue, por favor. Les coloco en pantalla estos 4 pedazos para que los puedan observar si quieren con calma, ¿no? ¿De qué estamos hablando en estos 4 puntos?
Entonces, es sencillo, es una gestión y producción de políticas públicas. ¿Qué vamos a hacer? Política pública, ¿no? ¿Por medio de qué? De una solución colaborativa. No es mayoriteo, no es yo levanto la mano. Miriam, si puedes regresarla, por favor, gracias. No es levanto la mano. ¿En qué converge ahí para lograrlo? La transparencia y la participación ciudadana. La intención es hacer un ambiente de rendición de cuentas e innovación social. La siguiente, por favor, Miriam. Entonces, el INAI, teniendo este acuerdo conceptual que acaban de ver de gobierno abierto, de acuerdo a ese modelo de gobierno abierto, generó una estrategia para llevar el concepto a la práctica. Así surgió la estrategia co-creación desde lo local. Desde esta estrategia hemos aprendido durante 5 años, inició en el 2015, las mejores prácticas, digamos, y hemos generado algunas guías que pueden encontrar en el vínculo que les voy a poner a continuación en el chat también. Lo pueden ver en pantalla, ahí están las diferentes guías que se están o que se han realizado. Les dejo el sitio de internet ahí justamente para que puedan ver en dónde están las guías. Una de las guías tiene que ver con lo que estamos dialogando el día de hoy, la guía de secretariados técnicos locales. Como pueden ver, hay varias y yo voy a repasar algunas de estas, por supuesto, en menos de 1 hora, con la intención, obviamente, de platicarles, ¿no? La práctica local, esto es muy importante y deben recordarlo. La práctica local, nacional e internacional muestra que no existe un modelo único o un modelo mejor. Esto significa que se puede encauzar la participación ciudadana hacia la definición de compromisos de gobierno abierto, algo menos rígido que solo la ley, sino guías que pudieran proponer una serie de elementos, metodologías o mejores prácticas y que les puedan decir hacia dónde va gobierno abierto. Pero gobierno abierto definitivamente depende de las condiciones, del contexto, de las personas que están en el orden municipal, de los ambientes en materia de seguridad, en problemáticas tan distintas como temas asociados a ecocidio o temas asociados a simplemente servicios públicos. Es una decisión de ustedes. Lo que estamos colocando, y por eso decía desde el INAI ampliamente, es esto es lo que hay en la mesa, con lo que ustedes tendrán que conformar su secretariado técnico local. Miriam, la que sigue, por favor. Entonces les decía, pasamos de el concepto al trabajo local, a la idea ya de implementación y de las prácticas. Miriam, la que sigue, por favor. Entonces, co-creación desde lo local es esta estrategia a la que ustedes, si lo consideran adecuado, se van a sumar de acuerdo a lo que hay en este momento con 30 de las entidades federativas. 30 de las 32 participan. Ustedes ya firmaron la declaratoria, que es el primer paso, ahorita lo vamos a ver. Pero al haber firmado esa declaratoria, lo que tienen es pues ya un avance, un punto inicial de voluntad por parte del gobierno, voluntad por parte de, en este caso, el organismo garante y voluntad de la sociedad civil de ir hacia adelante en la firma de la declaratoria e ir hacia adelante en los ejercicios de gobierno abierto. El objetivo de esta iniciativa es propiciar e incentivar la adopción, implementación, evaluación de prácticas de gobierno abierto en las entidades federativas y los municipios para la solución de problemas públicos de alto impacto. La base de la iniciativa, como pueden ver en el mapa, es el establecimiento de espacios permanentes de diálogo, que llamamos secretariados técnicos locales, que es de lo que estamos hablando el día de hoy, en los que la sociedad y el gobierno definen en conjunto compromisos o alternativas que deben instrumentarse por medio de un plan de acción local. Entonces, si tienen algo donde anotar, o pueden hacerlo en su computadora o agarren una pluma y en la mano, como ustedes consideren adecuado, es importante recordar esto. Secretariado técnico local, inicialmente, que generan por medio de mesas de discusión compromisos entre el gobierno y la ciudadanía, y esos compromisos se vuelven un plan de acción local. ¿Ok? A eso le llamamos plan de acción local. Es a esos compromisos, así sean 2 compromisos, 3,
los que sean necesarios, esos se van a llamar plan de acción local. En este caso, plan de acción de Yucatán. La siguiente, por favor, miren. Y así pueden observar aquí lo que les decía, es una especie de numeralia. Lo que tenemos son 30 estados participantes. De estos 30 estados, pueden ver en color morado los 21 secretariados técnicos instalados. A veces los estados firman, por ejemplo, firman la declaratoria, como el caso de Yucatán, como pueden ver del lado derecho abajo, pero no han generado su secretariado técnico. Entonces, ese es el siguiente paso, el siguiente momento, ¿no? Después de estos secretariados técnicos instalados, pueden ver que hay 21 planes de acción. Generalmente hay concordancia, ¿no? Al instalar un secretariado técnico, pues trabaja en conjunto para hacer sus planes de acción. Y de estos 21 planes de acción, significan 140 compromisos entre la ciudadanía y el Ejecutivo. Compromisos de todas las índoles muy diversos. En la página que les dejé del micrositio sobre co-creación desde lo local, pueden ver cada uno de los compromisos y los pueden descargar también. Ahí pueden revisar de qué va cada uno de los 140 y puede ser muy interesante para ustedes porque tal vez quieran replicar la experiencia o tal vez quieran hacer algo similar. Al final es leer esos compromisos y recordar que pues no es inventar el hilo negro, ¿no? Probablemente ya hay mucha información que ustedes requieran para replicarla. En esta estrategia, al momento, pues hay más de 120 organizaciones de la sociedad civil, 100 autoridades y, como les decía al principio, en concordancia con los estados participantes, pues 30 organismos garantes locales de transparencia y acceso a la información. La siguiente, por favor, miren. Muchas gracias. Les decía entonces, PAL significa Plan de Acción Local, ¿sí? Estas son las entidades que tienen un primer plan de acción local. Les decía nuevamente, el plan de acción local son estos compromisos que se adquieren entre la ciudadanía y el Ejecutivo. Entonces, ya hay quienes tienen incluso un segundo plan de acción local publicado y en proceso de implementación, ¿no? O hay quienes están en proceso de formulación de este segundo plan. Así que creo que Yucatán debe apurarse a tener su secretariado técnico local. Ojalá podamos hacerlo pronto. La siguiente, Miriam, por favor. Entonces vamos a ver, hay 6 pasos para desarrollar un ejercicio de gobierno abierto. La siguiente, Miriam, por favor. Les decía al principio, en el caso de Yucatán, ya fue firmada la declaratoria. Hay personas aquí que firmaron la declaratoria de la sociedad civil, la firmó el organismo garante y también la firmó el Ejecutivo, en este caso de la entidad federativa. Entonces, esa primera parte, digamos, está realizada, se ve la voluntad del gobierno de hacer gobierno abierto y, por supuesto, del organismo garante. Después, las sensibilizaciones, pues son este tipo de espacios en donde podemos dialogar y pueden preguntarme todo. Por cierto, vi la pregunta ahorita que me hicieron. No quisiera iniciar con las preguntas porque probablemente más adelante se puedan contestar, pero por supuesto que voy a contestar todas las preguntas que ustedes consideren adecuadas. Estamos en este espacio, entonces, en el espacio de la sensibilización. La intención es que con las otras sensibilizaciones que se han dado antes y también las sensibilizaciones a cargo de la sociedad civil, que entiendo que, por ejemplo, el núcleo de organizaciones de la sociedad civil de la Alianza para el Gobierno Abierto han dado, me parece que por medio de JADE y otras organizaciones han ofrecido información justamente y sensibilización para los actores para que pueda haber mayor incorporación de personas. En el caso de la integración, o es el tercer paso, es la integración del Secretariado Técnico Local, que les voy a explicar cómo se integra, por supuesto, pero la idea es avanzar hacia allá para que después, en el paso 4, pueda haber una co-creación de compromisos y se puedan definir ciertos problemas públicos, se hagan compromisos para entonces resolver de esa forma lo que ustedes consideren que es adecuado, como les decía hace un momento, de acuerdo a las características de lo que ustedes quieran resolver. Después de la co-creación de compromisos, de estas mesas de diálogo,
que no tiene que ver el secretariado técnico local ahí, sino el secretariado técnico local únicamente es quien va a convocar, pero es la ciudadanía en general quien va a participar. Ciudadanía y menores de 18 años, si es necesario, por supuesto. Inmigrantes y quien sea, las personas en general que viven en Yucatán, las personas a las que les interesan los problemas públicos. Después se hará un lanzamiento e implementación del PAL, les decía, el Plan de Acción Local. La intención es que esta agenda de compromisos se describa con mucha puntualidad y se diga cuándo se va a hacer, en qué momento, y se plantee ahí los puntos y la hoja de ruta, digamos, que va a tomar esta implementación. Y finalmente el seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan de Acción Local. La siguiente, Miriam, por favor. Los retos siempre son similares, insisto, pueden tener características específicas en la entidad federativa en Yucatán, pero generalmente las dificultades es detonar la participación para la cocreación. Es complicado a veces pedirle a las personas que participen por los horarios, por las características a veces de la distancia, por la falta incluso por la brecha digital, porque a la gente no le llega la información. Crear un espacio de diálogo y confianza entre sociedad y gobierno puede ser bastante complicado también, dado que las personas a veces se sientan incluso con aquellos a los que nunca en su vida creyeron ver y que generalmente pues no se caen tan bien, ¿no? Y finalmente pues identificar y aprovechar incentivos para que autoridades y ciudadanos o ciudadanía en general vean beneficios en las prácticas de apertura. A veces no entendemos por qué es importante abrir la información. A veces no entendemos por qué es importante colocar en un repositorio ciertos compromisos o ciertos acuerdos. Es importante tratar de diagnosticar. Antes de continuar, les pido, tomemos aire un minutito para empezar sobre el Secretariado Técnico Local. Ok, estoy de vuelta. Me iba a hacer un café, pero creo que está complicado. Acá está en la Ciudad de México lloviendo una tromba, así que si escuchan que entra el agua por algún lado, discúlpenme. Sobre el secretario técnico local, entonces, por favor, me llama la siguiente. Ok, el secretariado técnico local, entonces, es un espacio de co-creación de alto nivel. Cuando hablamos de alto nivel nos referimos a un espacio logístico, pero también de decisiones políticas, de rumbo, ¿no? Es este lugar en donde tres partes, esa es la práctica general, tres partes toman decisiones sobre el rumbo que va a seguir los planes de acción, sobre el seguimiento que va a seguir, que se le va a dar, por ejemplo, a la convocatoria, entre otras cosas. Entonces, es un espacio de co-creación de alto nivel, a través del cual autoridades y organizaciones de la sociedad civil se coordinan con respecto al rumbo que debería seguir el ejercicio local de gobierno abierto, a fin de definir de forma colaborativa, todo el tiempo es colaborativo, soluciones a problemas públicos que identifiquen en su entorno. Entonces, ¿qué hace este secretariado técnico local? Pues define la ruta de trabajo y la estrategia participativa que conduzcan a la definición de temas, problemas y compromisos. Puede ser
que se abra una convocatoria para ver los problemas. Pueden pensar en el plan de desarrollo de la entidad federativa. Hay muchísimas fórmulas y opciones, pero es el secretariado técnico local quien debe decidir al final hacia dónde o de qué forma pueden hacerse o conocerse los problemas públicos posibles. Acompañar y dar seguimiento a la implementación de los planes de acción local, acciones permanentes de sensibilización que propicien la incorporación gradual de actores y promover los principios y prácticas de gobierno abierto. O sea, es un espacio ejecutivo de las tres partes que en este caso pues le dan seguimiento al plan de acción local, pero también cuando sea necesario incluir a más personas, pues tendrán que convocar. La siguiente, por favor, miren. Así su objetivo es coordinar, incorporar y dar cauce a los intereses de todas las personas que participarán en el ejercicio del gobierno abierto, así como establecer una ruta de acción para la integración, difusión y cumplimiento de un plan de acción local. Esto es muy importante. No solo toman las decisiones ejecutivas, sino además le dan vista a todas las personas que participan. O sea, es un trabajo arduo, un trabajo pro bono, por supuesto, es un trabajo ciudadano en general, desde la sociedad civil y bueno, por parte, obviamente, del gobierno, como adquieren compromisos, pues es un trabajo cotidiano. Y en este caso, por parte del organismo garante, pues se va a encargar de entender sobre las leyes de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Pero el objetivo es ese, coordinar, incorporar y dar causa a los intereses de todas las personas que participan en estos ejercicios. La siguiente, Miriam, por favor. ¿Cómo se integra? Les decía al principio, no existe una única forma. Ustedes pueden integrar el secretariado técnico local como lo consideren adecuado. Ahorita les voy a enseñar algunos ejemplos de otros países y de otros espacios. Deben tener una representación. Esto sí, anótenlo, pónganlo ahí en donde ustedes quieran, en un post-it, a lo mejor. Deben tener una representación equilibrada de actores gubernamentales y sociales dentro del secretariado técnico local. Si ustedes deciden que sean 6, está bien, pero debe haber entonces personas de los poderes y personas de sociedad civil. Esto es importante. El organismo garante de transparencia, como lo vieron en la ley, es un actor que debe coadyuvar. Tiene voto, pero debe coadyuvar sobre todo. Eso es muy importante porque a veces dicen las organizaciones o se piensa que el organismo garante es parte del gobierno. Y en realidad es parte del Estado, ¿no? Más allá del gobierno directamente. Entonces, tiene su propio voto. La idea es que el Ejecutivo tenga su propio voto y obviamente la sociedad civil su propio voto. Por ahí una buena práctica es que cada uno pues tenga un suplente o una suplente. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero puede ser que este secretariado técnico local se conforme, es una idea, ustedes lo deciden, pero se conforme por 6 personas. De estas 6 personas, pues serán 3 votos únicamente. Votos, me refiero a la palabra, más allá que el mayoriteo, porque eso no es la idea principal de gobierno abierto. Por eso dice abajo, las decisiones deben ser basadas en el consenso, no porque el organismo garante y el ejecutivo decidan algo, la sociedad civil entonces tendrá que acatarlo. Es consenso, por eso se habla de co-creación y coadyuvancia. El organismo garante debe hacerlo, debe trabajar en ese tema. Y para eso hay una figura fundamental, que es la figura del facilitador. Es una persona, el facilitador, perdónenme, o la facilitadora. Es una persona neutral, con voz, pero sin voto, que generalmente ayuda a destrabar justamente estos procesos complicados. Tiene que ser una persona con ciertas características que más adelante les voy a mencionar. Ahora, ¿cómo funciona el secretariado técnico local? Bueno, es el secretariado técnico local cuando se haya decidido quiénes lo van a conformar, quienes van a acordar sus propias reglas. Por supuesto, deben ser reglas escritas, ¿no? Para considerar cuál es un mecanismo de gobernanza y cómo van a llevar a cabo sus sesiones, cada cuánto, si tienen pequeñas comisiones o lo que consideren adecuado que deben
cómo deben trabajar, ¿no? Entonces, respecto a estas reglas mínimas, lo primero es que tienen que definir o decidir pues, la integración y el proceso de elección y la rotación de estos representantes. Es común, cuando hablamos de rotación de los representantes, pues que a veces sea la Contraloría de la entidad federativa quien toma, quien se encarga, por ejemplo, del proceso, pero tal vez el próximo año puede ser otra institución o incluso dentro del mismo organismo garante, a veces el presidente que se encarga de gobierno abierto, puede ser que el siguiente le diga otro comisionado, por ejemplo, otra comisionada, o incluso, por supuesto, las organizaciones de la sociedad civil vayan rotando. Esto lo podemos platicar más adelante. Pero a eso se refiere, bueno, pues la operación y el funcionamiento y cómo se van a tomar estas decisiones. La siguiente, Miriam, por favor. Aquí les pongo 4 ejemplos, perdón que me fuera al ámbito internacional, pero es que los secretariados técnicos locales en México, pues la mayoría tienen conformaciones similares, ¿no? En México, antes a este 4º Plan de Acción Nacional, luego les platico sobre eso, tiene que ver con la Alianza para el Gobierno Abierto, pero el secretariado técnico, digamos, nacional antes, o el secretariado técnico federal, no sé cómo explicarlo, con una visión país, digamos, antes se conformaba por la representación del Gobierno de la República, el INAI y la representación del Comité Coordinador de Sociedad Civil. En este Comité Coordinador de Sociedad Civil, pues se encontraban en ese momento GESOC, Artículo 19, SocialTIC, Transparencia Mexicana, Fundar, INCO, etcétera, ¿no? Diferentes organizaciones. Y lo que hacían era que 2 organizaciones de ese amplio núcleo son el chair y el co-chair, o digamos el representante y el co-representante. Y estas personas entonces eran las que tomaban las decisiones dentro del secretariado técnico tripartita, ahí eran 3 partes. Actualmente se llama Comité Coordinador de la Alianza para el Gobierno Abierto, pero tienen más o menos la misma lógica. Por ejemplo, en Sierra Leona, para que se den cuenta, cuando hay muchas ganas y muchas organizaciones de la sociedad civil, pues pueden ver que hay 17 representantes de gobierno y 17 organizaciones de la sociedad civil, ¿no? En el caso de Perú, pues no necesariamente está esa representación, pero es interesante pensar cómo le ceden un asiento a las cámaras industriales y de comercio, por ejemplo, y a observadores como la Defensoría del Pueblo, similar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión de Derechos Humanos de la entidad federativa, y al Contralor de la República o la Comisión Anticorrupción, que puede ser también el caso, por supuesto. En el caso de Brasil, por ejemplo, este comité interministerial, pues está hecho por 18 representantes de los ministerios de gobierno, o sea, de cada una de las entidades, digamos, federativas o de los espacios, y 10 representantes de organizaciones de la sociedad civil. O sea, pueden ser los municipios, por ejemplo, y los representantes de la sociedad civil o temas similares, ¿no? Esto es solo para ejemplificar la cantidad de formas en las que se puede crear un secretariado técnico. La siguiente, Miriam, por favor. Entonces, tratando de acotar esto, el secretariado técnico local va a estar integrado por una autoridad en representación del gobierno del estado, esto es propuesta nuevamente, el representante del organismo garante y el representante de la sociedad civil, pensando que ambos pueden tener suplentes. La siguiente, por favor, Miriam. Ok, algunos puntos trascendentes de la guía que les enseñaba al principio. Cada secretariado técnico local tiene una vigencia de 1 año. Estas son las prácticas que generalmente se han hecho. Al término de esa vigencia, pues deberán elegir nuevos integrantes. Ahora, los integrantes pueden reelegirse por una sola ocasión, 1 año más, ¿no? En el proceso de elección de integrantes se procurará la rotación de actores, en particular lo que refiere a representantes de la sociedad civil. Justo no es una idea de, ay, pero ¿cómo que el Ejecutivo sí se queda y el organismo garante también y nosotros como sociedad civil tenemos que rotar? Pues la intención es la promoción de la participación ciudadana y las diferentes visiones. En el caso de este secretariado técnico, por ejemplo, puede decidirse a una organización de la sociedad civil, voy a decir un nombre, Carlos Valle puede estar al frente, por ejemplo, y Salvador Gatell
puede estar, Castel, perdóname, puede estar como suplente. Pensando en eso, probablemente el siguiente año Salvador Castel pueda ser quien dirija y su suplente pueda ser Raquel Aguilera. Y el siguiente año Raquel Aguilera puede ser quien dirija y el suplente pueda ser Ángel Rodrigo. Lo que quiero decir con esto es que hay rotación, o sea, es importante mantener el conocimiento. Entonces, puede ser que el representante o la representante de sociedad civil tenga a su vez una persona que la va o lo va a acompañar todo el tiempo a las reuniones durante un año, pero con el compromiso de que el siguiente año esa persona va a liderar, la otra organización suplente va a liderar, en este caso el Secretariado Técnico Local. Las decisiones del secretariado se establecen en minutas, que después son compartidas a todas y todos los miembros. Esto es importante. No hay secrecía en las decisiones del secretariado técnico local. No es un espacio de acuerdo político oscuro, sino es todo lo contrario. Se debe privilegiar la máxima publicidad en las decisiones. Ya que los acuerdos son por consenso, la o el facilitador debe en todo momento aportar elementos que permitan privilegiar ese consenso, ¿no? Les decía al principio, no se trata de yo digo una cosa o yo levanto la mano o golpeo la mesa porque esta es la mejor idea. Debe haber un consenso y eso también significa que las partes tengan equilibrio en el diálogo y, por supuesto, un profundo respeto para tomar decisiones dentro de esa mesa. La que sigue, por favor. Entonces, de esta parte tripartita del Secretariado Técnico Local, si es que así decidieran construirlo, pues el Instituto de Transparencia de Yucatán, pues es el representante del organismo garante de Yucatán, quien preside el Secretariado Técnico Local. Nuevamente, lo preside porque le da la facultad la ley de transparencia, pero sobre todo por la coadyuvancia, entendiendo que el organismo garante de Yucatán es un organismo autónomo, no va a encontrarse en este caso pues contaminado por los ejes que pueda plantear el Ejecutivo, ¿no? Va a tener sus propias líneas, su propia forma de cuidar las leyes, ¿no? Su papel o su rol de coadyuvancia es cuidar las leyes y, por supuesto, proteger como un órgano ciudadano también que garantiza derechos humanos a la ciudadanía, a las organizaciones de la sociedad civil y, por el otro lado, tratar de dialogar con las secretarías de Estado para que puedan avanzar en el compromiso, obviamente también por medio del facilitador, ¿no? El instituto se encarga, como si fuera una secretaría también, de convocar a las sesiones. Debe nombrar en sesión a su enlace con la Secretaría Técnica de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia del INAI, que en este caso sería una persona similar con la que yo tendría diálogo constantemente para ver cómo vamos sobre la estrategia de co-creación desde lo local, promover todo el tiempo el principio de máxima publicidad, pero también proteger en todo momento el derecho a la información, la participación ciudadana y la protección de datos personales. Vamos, el instituto no tiene un trabajo sencillo tampoco y, bueno, pues es un gran trabajo. Por aquí también en el caso del Instituto de Transparencia de Yucatán, en algún momento se había dialogado que ellos podrían resguardar, en este caso, el tablero de control o el tablero que puede indicar el avance del Secretariado Técnico Local por cada uno de los compromisos que se acuerden. A veces cada compromiso, por ejemplo, les voy a poner algo muy sencillo, alumbrado en una calle en específico, ¿cuántas lámparas se quieren colocar? 30 lámparas. Ok, de esas 30 lámparas, cada que se coloque una lámpara se verá un avance, ¿no? Cada que se coloquen 5 o 10 lámparas se verá un avance y la sociedad civil firmará que se ha avanzado con 5, 10, 15, 20 o 30 lámparas. Quien tiene ese monitoreo público en una página de internet es el Instituto de Transparencia de Yucatán. Solo para recordarlo, ellos podrían colocar la plataforma, ellos podrían colocar el sitio en internet. La siguiente, Miriam, por favor. Y con mucho respeto, desde el INAI lo decimos, estas son algunas de las prácticas que la sociedad civil organizada hace, pero por supuesto no son límites, ¿no? No es solo lo que pueden hacer, sino por supuesto se puede hacer muchísimo más, dependiendo de la agenda que tenga cada una de las organizaciones en las entidades. Pero bueno, la idea es aportar los insumos necesarios para reconocer los posibles problemas públicos, invitar a diferentes actores, a diferentes personas a unirse al ejercicio, siempre buscando esta amplia difusión, esta amplia colaboración, esta co-creación
de lo más general posible, ¿no? Personas que puedan aportar siempre elementos técnicos, elementos necesarios. Por ejemplo, si se deciden temas sobre medio ambiente, pues probablemente las organizaciones que trabajan anticorrupción no conozcan tanto el tema. Entonces deben buscar a esas personas que sí saben. Cuando hablamos de medio ambiente o cuando hablamos de ecocidios o algo así, sí saben y sí conocen muy bien de qué se está hablando, ¿no? Entonces es parte de la sociedad civil el buscar más gente, el encontrarse con esas personas, además tanto técnicas como activistas, como periodistas, como defensores de derechos humanos, en el orden municipal, en cualquier espacio, para que puedan sumarse, en este caso, al plan de acción local, ¿no? Y es trascendental que esta sociedad civil, pues considere el tema, obviamente que Jade lo tiene muy claro y siempre lo coloca en la mesa, ¿no? De la perspectiva de género y de los derechos humanos como el eje de actuación en la creación de compromisos. Por ahí también los objetivos de desarrollo sostenible están a la mano y otros tantos elementos que pueden ver en las guías también que les mostré al principio. La siguiente, Miriam, por favor. Finalmente, en el caso del gobierno de la entidad federativa o en el gobierno de la ciudad, se encargan de firmar la declaratoria que ya se hizo, ¿no? Y comprometerse. Esa declaratoria no es solamente un papel, se comprometieron a varias cosas. Les recomiendo que regresen a ese documento originario, ¿no? Y para que, bueno, estos acuerdos se lleven en la práctica a las mesas de cocreación. Tienen que invitar a las secretarías de Estado o a los titulares gubernamentales para resolver compromisos que se acuerden en estas mesas de cocreación. Hay que recordar que a veces la sociedad civil, a veces la ciudadanía, a veces incluso los mismos actores políticos dicen, inviten, que el Ejecutivo invite a la Fiscalía, ¿no? Hay que recordar que son autónomas. O que invite a la Comisión de Derechos Humanos, pues las puede invitar, pero no necesariamente van a participar. Hay que entender también la autonomía dentro de los poderes, ¿no? O sea, fuera de los poderes hay autonomía constitucional para varias instituciones y a veces cuando pensamos en justicia creemos que es sencillo que la Fiscalía acuda, por ejemplo, y realmente la Fiscalía dice, pues, yo no tengo tiempo, ¿no? O estoy en otras cosas. Hay que considerar ese tipo de temas. Por eso el Secretariado Técnico Local tiene que estar muy pendiente y pues conocer muy bien la administración pública, por supuesto, de la entidad. Co-crear las acciones que aporten respuestas a las necesidades públicas que, como les decía hace un momento, ha expresado la sociedad civil. Y alimentar el tablero también de avances. Cuando hablamos de este tablero que les decía, el repositorio lo puede tener, en este caso, el organismo garante, pero es la sociedad civil y el gobierno de la entidad quienes van a firmar, ¿no? Porque el gobierno de la entidad va a decir, bueno, aquí está ya estas 30 lámparas, estos 30 faros que acordamos, y la sociedad civil va a decir, sí, pero hay 15 fundidos, o sea, no me sirve, ¿no? O sea, ponlos bien, hazlo bien. La sociedad civil va a firmar ese tablero también. Es importante recordar esto. La que sigue, Miriam, por favor. La figura del facilitador no es poca cosa, es muy importante y trascendente. Vayan pensando por ahí quién podría ser esta persona con probidad, con prestigio, con capacidad de análisis, esta persona que pueda destrabar los procesos, ¿no? En todo momento tendrá que aportar elementos que puedan privilegiar el consenso. Es más allá de un ombudsperson, ¿no? Es una persona que puede, bueno, abrir el mar a la mitad. O sea, puede decirle a todo el mundo, este es el camino que tenemos que cruzar, ¿no? Es una persona designada por el secretariado técnico ya no es un tema de consenso abierto porque lo que busca el secretariado técnico local es este cuarto elemento que le permita destrabar sus propios problemas. Entonces tienen que confiar en él, ¿no? O en ella, tienen que confiar en esta persona. Y además, bueno, pues todo el tiempo tiene que ser una figura neutral, que genere diálogo en el secretariado técnico local y que, por supuesto, pueda llevar la relación de los acuerdos y las decisiones que toma el secretariado técnico local para darle seguimiento. Nada de que, ay, eso no lo tenía aquí, pues el facilitador siempre recordarle a las autoridades o el facilitador recordarle a la sociedad civil, tú acordaste revisar este documento,
tú acordaste poner esta lámpara, etcétera. La que sigue, por favor. El facilitador puede ser de sociedad civil. No, el facilitador debe ser una persona con la probidad suficiente. Puede ser una activista, sin lugar a dudas, puede ser una activista. Generalmente, en la mayoría de los ejercicios, es una o un académico. Es alguien que tiene conocimiento pleno y amplio de gobierno abierto, o al menos de acceso a la información, y sobre todo alguien en quien confían las personas. Pero puede ser, por supuesto, de sociedad civil. No es un funcionario de gobierno. Eso sí es definitivo, porque un facilitador que es un funcionario de gobierno probablemente no le agrade directamente a la sociedad civil, porque pues podría haber tendencia, ¿no? Lo que se busca es una persona que tenga esta capacidad de diálogo, pero también el conocimiento en materia de gobierno abierto. Espero haberte contestado, Lisbeth. La que sigue, por favor. Vamos a platicar tantito de los compromisos. No me voy a meter en ellos porque ya ya estamos sobre el tiempo justamente, pero lo que importa de los compromisos para el Secretariado Técnico Local es esto. Estos compromisos que están en el PAL, en el Plan de Acción Local que les decía, deben de ser específicos. No puede ser un tema enorme como todo el reciclaje de la entidad, revisar cada botella y saber cuántas de esas son PET y después, o sea, tiene que ser muy específico. En la comunidad tal, con estas características, el problema público es este y se va a hacer de esta forma, ¿no? Se va a tratar de resolver de esta forma. Entre más específicos, más sencillo es que se pueda resolver el problema público. Entonces, hay que recordarlo y tenerlo a la mano. Estos compromisos tienen que ser medibles. Les decía hace un momento, 30 lámparas, ¿no? No puede ser algo como modificar o mejorar el cambio climático, ¿no? O sea, no puede ser algo como limpiar todas las playas de todo. No, tiene que ser algo medible, que pueda ser de alguna forma factible, de acuerdo a ciertos elementos. Es muy importante eso, que sea medible. Por supuesto, hay varias y varios de ustedes que saben de política pública y del diseño de política pública, y desde ahí pensar en el problema público, que sea específico, pero que sea medible. También que sea relevante. Como ven, para el Secretariado Técnico Local también hay grandes tareas, ¿no? Tiene que ser relevante cuando se plantea. No puede ser únicamente algo que le vaya a beneficiar a 3 personas o algo que ya se vaya a hacer. Tiene que ser algo inteligente, algo que sea relevante para la ciudadanía, y para esto se pueden hacer de muchas herramientas también. Y debe tener un potencial transformador en la comunidad, para ustedes, para la ciudadanía, en la agenda pública, etcétera, ¿no? Recomendaciones sencillas que ustedes tienen muy a la mano, por supuesto, y que en otras entidades no siempre están a la mano, pero sé que en Yucatán lo tienen porque yo estuve con ustedes en algún momento y dialogamos sobre esto, ¿no? El lenguaje ciudadano es importante, tiene que orientarse a resultados con estas actividades concretas, como les decía, en un plan de acción que al final tenga una hoja de ruta medible muy clara, con productos bien definidos y con la asignación clara de responsabilidades. Esto significa que las personas que van a firmar ese plan de acción tengan nombre y apellido. ¿Quiénes se van a encargar? En este caso, la oferta, la siguiente, por favor, Miriam. La oferta la va a hacer el gobierno. El gobierno va a decir, a ver, acá está la oferta que tenemos, ¿no? Y la sociedad civil, por medio de la cocreación y de los elementos que le den para medir esos, o el Secretariado Técnico Local, para medir esos compromisos, verá la demanda, ¿no? Y va a decir, bueno, esto es lo que necesitamos hacer. Entonces, ¿cómo se participa? Bueno, pues para hacer estos compromisos hay que informarle a la gente. Ustedes tienen que avisarle, la sociedad civil tiene que decirle a la gente qué se puede hacer, qué se va a hacer. Consultarles, por supuesto, involucrarlas y colaborar en general. En el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, cuando se hizo el cuarto plan de acción, se hizo una consulta a 1,100 personas. Claro,
hubo una consulta en línea y una consulta a personas en la calle para evitar la brecha digital. No significa que deban tomar el mismo modelo, pero sí, por ejemplo, que puedan preguntarle a personas con alguna discapacidad o a personas, en este caso, que vivan en comunidades, o a personas que trabajan la tierra, o a personas de todo tipo, que ustedes puedan preguntarles qué consideran sobre o que se tendría que hacer para mejorar, en este caso, o hacer algo en materia de política pública que pueda mejorar su realidad o lo que viven cotidianamente. Y al final eso pues significa también empoderar, ¿no? También darle la posibilidad a otros actores, a otras personas de generar o de co-crear con ustedes planes de acción cuando probablemente nunca en su vida han estado tan cerca de la administración pública. Es importante darle voz y darle, obviamente, espacio a otras personas. Entonces, la clave es combinar estos espacios con distintos alcances, ¿no? Hablar en el marco de señalar qué es lo que se puede hacer, buscar, recibir y difundir informaciones, hacer una consulta, colaborar y finalmente pensar en la co-creación de compromisos. La que sigue, por favor. Me voy a tomar un minuto para que respiremos todos y todas y vuelvo ya con un ejemplo para que podamos ver qué sucedió en Campeche con la pesquería de pulpo en el estado. Bien, pues vuelvo finalmente para cerrar con este ejemplo del compromiso 60. Es el compromiso 60 de todos los compromisos que hay en el país. Les mostraba hace rato la tabla, la numeralia. ¿Me escuchan bien? Perdónenme que pregunte. Sí, muy bien. Muchas gracias. Aquí pueden ver el compromiso 60 de Campeche, que es sobre el fortalecimiento de la pesquería de pulpo en el estado. La siguiente, por favor, Miriam. El problema público, lo digo para quienes van a conformar el secretariado técnico local y probablemente quieran iniciar con un árbol de problemas, por ejemplo. El problema era en Campeche que la cadena productiva de pulpo, su producción, acopio, procesamiento, transformación y comercialización era poco competitiva como consecuencia de una administración, operación, organización y manejo desordenado de la pesquería, su infraestructura inadecuada, bajos ingresos por la venta, la carencia de sistemas de calidad en toda la cadena y lo que repercute en la rentabilidad y obviamente productividad de esa misma cadena productiva de la que estamos hablando. La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos del secretariado técnico local, cuando hablamos de las personas que tienen que participar, en la fotografía con gorrita de París está nuestro amigo y colega Esqueda, que es un pescador que se la pasa pues más de 12 horas en el mar. Y que bueno, pues él justamente es líder de los pescadores en el estado, o bueno, al menos en la bahía, ¿no? Varios pescadores pues lo han elegido, digamos, como vocero, y es un hombre de mucho conocimiento, no solo del mar, sino justo de la cadena productiva. La siguiente, por favor, miren. Sí, después del diálogo,
que se tuvo con él, se empezó a plantear qué es lo que requerirían probablemente los pescadores para avanzar en esta materia y en este tema. Obviamente, la Secretaría de Pesca de Campeche, pues impulsó diferentes caminos, ¿no? Señaló diferentes posibles materias en las que podrían trabajar para llegar a un acuerdo de cómo se tendría que solucionar este problema de la cadena productiva. Al final, como pueden ver, mesas muy amplias, porque a veces, pues, estas mesas de cocreación no son mesas pequeñitas, ¿no? Se recomienda, obviamente, que sean varias mesas con trabajos individuales de 10 personas que después puedan exponer, pero eso también lo pueden ver en las guías que les mostré, en las metodologías que están en la página de cocreación. Pero bueno, para que se den cuenta, ¿no? Del tema de los pescadores y las personas, en este caso, lo digo en masculino porque la mayoría eran hombres, pero las mujeres obviamente tenían un efecto directamente sobre esto porque son quienes cocinan, quienes limpian el pescado, quienes lo venden, ¿no? Mientras ellos van y lo pescan en el mar, o el pulpo, pues son, en este caso, ellas quienes se encargan de prepararlo, ¿no? Esto tiene que ver obviamente con seguridad alimentaria, con soberanía alimentaria, con un montón de temas asociados a derechos humanos. La siguiente, por favor, miren. Y entonces de este fortalecimiento de pesquería del pulpo que les decía, esto es el ejemplo de un tablero de control o de un tablero en el que se marcan diferentes etapas. Cada uno de esos cuadritos rojos era una etapa que tenía que seguirse para cumplir con el compromiso, ¿no? En cada una de esas, al cliquearlas, pues puedes ver el objetivo, por ejemplo, de esa parte, lo que se ha cumplido, quiénes son los responsables de cumplirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que importa es que haya, obviamente, que el Secretariado Técnico Local, como les decía, pues pueda señalar en esos puntos quiénes o qué se está cumpliendo, ¿no? ¿Qué es lo que se está cumpliendo de todo esto? La siguiente, por favor, Miriam. Y otro de los temas por medio de los cuales se pueden hacer son los objetivos de desarrollo sostenible, que también en general se han hecho en varios ya de los planes de acción. Les decía, el compromiso 60 a nivel, a nivel nacional, pues es este fortalecimiento. El compromiso terminó de la siguiente forma: la cadena productiva de pulpo, producción, acopio, procesamiento, transformación y comercialización, es poco competitiva como consecuencia de una administración, operación, organización y manejo desordenado. Esta es la descripción del compromiso y al final la intención fue facilitar ese acceso hacia los pescadores artesanales. Coloco esto porque pueden ver que el objetivo 14 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen que ver con la vida submarina. Una de esas metas, la 14B, es facilitar ese acceso a los pescadores. Y su indicador son progresos realizados por los países en la adopción y aplicación de un marco jurídico, normativo, institucional que reconozca y proteja los derechos de acceso de la pesca en pequeña escala. Pueden encontrar dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible también elementos para medir. Lo coloco aquí porque puede servir la Secretaría Técnico Local como una herramienta también. La siguiente, Miriam, por favor. Creo que se terminaron, ¿verdad, Miriam? Así es, Ricardo, esta es la última. Muchas gracias. Entonces, si quitamos la presentación, pongo mi cámara, me quedo para preguntas. Ahora sí, para que podamos tener un diálogo abierto. A ver. Bueno, más que abierto, electrónico. Me da gusto saludarlas y saludarlos. Tiene mucho que no las veía. Lisbeth, ¿cómo estás? Raquel, hola a todas y a todos. Pues a la mano, para lo que me digan. Me decía Lisbeth Estrada, al parecer Campeche hubo un solo compromiso, por lo que puedo inferir que fueron organizaciones de ese sector las que lo impulsaron. No, este es un compromiso de todo un plan de acción local y hubo más o menos 6 compromisos. De hecho, ellos ya tienen 2 planes de acción locales.
actualmente están trabajando en temas asociados a discapacidad también. Entonces, es muy interesante el ejercicio de Campeche, les recomiendo que lo vean. Está en la página del instituto, ahí viene una parte donde dice gobierno abierto y pueden ver varios de sus compromisos, están bien planteados. Incluso tiene que ver algunos con sentencias también del Poder Judicial y otros poderes que están pues generando temas muy interesantes, ¿no? Pues muy interesantes. Por supuesto, la pandemia hizo que tuvieran que aletargar esto o esperar un poco de tiempo, pero ya se están replanteando varios de los objetivos. Les agradezco si toman el... en Yucatán la declaratoria la firmó tanto el gobierno, tanto el gobierno del estado como el municipio de Mérida. ¿Tienes algunos ejemplos de cómo se conforman otros secretariados técnicos locales cuando son varias jurisdicciones, un solo secretariado técnico local, varios secretariados técnicos locales? Ok, ¿haces referencia a los órdenes de gobierno, Raquel? Si puedes con el micrófono también. O sea, hace referencia a si hubiera un secretariado técnico municipal, digamos, y un secretariado técnico estatal. Gracias. Sí, como no sabía la dinámica para tomar el micrófono, no lo quise encender. Gracias, buenas tardes a todas. Sí, efectivamente, es en el caso de Yucatán, lo definiremos, pero obviamente hay la posibilidad de armar un solo secretariado técnico para ambas o dos secretariados técnicos, uno para cada una de las jurisdicciones. Si tú tenías algún ejemplo en este sentido que haya existido no solo en México, tal vez en otra parte del mundo, te agradeceríamos mucho que nos compartieras cómo ha funcionado. No hay antecedente en México. Justamente se está haciendo una guía de ejercicios municipales apenas. Eso no significa que los municipios no hayan participado en los planes de acción de las entidades federativas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Coahuila, en sus ayuntamientos, ¿no? tienen dentro del plan de acción de Coahuila ciertas hojas de ruta asociados a compromisos solo de los municipios. Pero no es que haya un secretariado técnico municipal. No hay ningún antecedente en las entidades federativas en México de eso. Ahora, qué interesante, por supuesto. O sea, qué bueno que lo estén planteando, ¿no? Porque la idea es progresar, ¿no? La idea es la progresividad de los derechos. Y si bien este tema tiene que ver con principios de transparencia, principios de participación ciudadana, siempre impulsar una agenda desde el orden municipal es muy interesante, pero no hay un antecedente. Hace unos días Guanajuato planteó también la posibilidad de que esto sucediera y parece que llevan un año trabajando un poco en algunas metodologías, pero pues también el COVID y todo esto ha limitado ese espacio. Pero quedaría más bien en manos de ustedes. Lo que tendría mucha lógica, si me lo permiten, es desde la experiencia tal vez de los secretariados técnicos locales, es que puede haber un secretariado técnico evidentemente local y un secretariado técnico municipal, eso es muy importante, pero el eje que haría conversar a ambos secretariados técnicos tendría que ser el organismo garante de transparencia, evidentemente, porque en el orden municipal, pues el organismo garante de transparencia sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, no importa cuál sea la entidad, pues todo siempre es el mismo organismo garante ante el que metes cualquier reclamo en materia de transparencia, ¿no? Entonces, tendría que ser el enlace y podría haber, se me ocurre, yo no sé cuál sea el avance que tengan ustedes, pero creo que si son 3 y 3, podrían ser, o 6, les decía, es importante la figura de la o el suplente, 6 en el orden estatal, 6 en el orden municipal, y probablemente dentro de esos 6, pues la persona que esté en el organismo garante, en este caso creo que el presidente sería quien lo llevaría, que es Aldrin, tendría que estar en ambos secretariados técnicos para que hubiera correspondencia. Probablemente el facilitador, por ejemplo, o la facilitadora también podría estar en ambos espacios. Pensando que no va a haber poderes, ¿no? Pensando que este es un primer ejercicio y yo recomendaría que no hubiera en este momento, no porque no haya compromisos de los poderes, eso sí, pero en el secretariado técnico local que no hubiera tantos actores, tantas actrices, lo voy a decir bien, no hubiera tantos porque puede complicar mucho un primer ejercicio, ¿no? O sea, a veces puede haber
más relajo dentro del secretariado técnico local, incluso que dentro de las mesas de co-creación o dentro de los procesos, ¿no? que se quiere alcanzar dentro de la ciudadanía. Entonces, la recomendación sería, si van a tener 2 secretariados técnicos, aunque no existan, y ustedes planteen muy bien sus lineamientos, probablemente podrían ser 6 personas y 6 personas, 3 que son únicamente suplentes y 3 que tomarían, en este caso, la batuta, y dentro de esos 3 y 3, nuevamente, pues, el comisionado presidente, que en este caso sería Aldrin, tendría que estar en ambos, ¿no? Por la lógica, y pues los facilitadores. Espero con esto contestar a tu pregunta, Raquel. Sigo leyendo por ahí. Ay. Perdón, no tienen idea de la brecha digital que hay de mi parte. Russell se fue, nos abandonó, dice que qué mala capacitación. No, no es cierto. Dice Patricia, gracias por la información. Ok, se tiene que ir también, nos abandonaron todas, todos. Dice que el primer PAL de Durango fue municipal, dice Jorge Fávila. Sí, lo que trato de decir es, no hay un secretariado técnico municipal, no es que no haya compromisos municipales. Hay 50 municipios que han participado en co-creación desde lo local. O sea, hay 50, yo les puedo nombrar desde Campeche, incluso en Ciudad de México, por ejemplo, hay alcaldías, en Colima, o sea, les puedo nombrar, es una cantidad importante. La figura que están planteando como eje político, logístico, rector, no existe. Es diferente. O sea, que un municipio participe es muy diferente a que las personas que conforman el municipio tengan su propio secretariado. Sí hay una diferencia importante. Entonces, nada más para que lo recuerden, no es lo mismo que Mérida diga yo voy a hacer o a poner nuevamente 30 faros, a que el Ayuntamiento de Mérida lidere un ejercicio de gobierno abierto como secretariado técnico municipal. Esa es la diferencia para lo que planteaba Jorge Fávila, por ahí. Me preguntaba Carlos Valle, lo que ya decía hace un momento, como órgano garante, sus representantes son diferentes para lo estatal y municipal. Pues es que no hay órgano garante municipal, ¿no? No habría ninguna lógica en... O sea, el órgano garante no solo está ahí por la ley, les decía, es muy importante, explótenlos incluso, ¿no? El comisionado presidente me va a regañar, pero explótenlos, porque se encargan, no es poca cosa, de la máxima publicidad, de la transparencia, del acceso a la información y también de la protección de datos. Cuando empiecen a transparentar una serie de cosas, se van a dar cuenta que hay cosas que por seguridad nacional, por seguridad pública, por datos personales sensibles, no se pueden publicar. Es importante que el organismo garante esté ahí también, ayudándoles a ponderar, tomar decisiones, una serie de elementos. Entonces, es el organismo estatal, al final, quien va a darle seguimiento, ¿no? De asignación de funciones. Salvador Castel, si quieres agarrar el micrófono, porque no entiendo tu pregunta con puntualidad. ¿Cómo sería el proceso de asignación de funciones? Salvador Castel, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes. Bueno, soy Salvador Castel del Colegio de Posgraduados en Ciencias Ambientales. Y bueno, con las participaciones que tengo yo dentro de varias asociaciones, incluyendo la Sociedad Mexicana de Ingenieros, la Confederación de Profesionistas y otras, bueno, pues una de las partes más difíciles siempre es en el acta constitutiva y en el cómo nos organizamos y al hacer la estructura es la asignación de funciones y si va a haber 20 secretarios de comunicación y bla, 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 ¿no? Entonces, creo que la siguiente reunión precisamente va dirigida un poco a eso, ¿no? Al ver cómo va a ser la estructura para poder cuál va a ser la asignación, porque por lo que entiendo, no hay un formato de estructura. Cada uno de los secretarios que hay, secretarías técnicas, puede tener 6, puede tener 10, puede tener 200, ¿no? Lo decide, se decide sobre la marcha, ¿no? Pero te escucho. Una pregunta. ¿Te refieres a la asignación de funciones del secretariado técnico local? Así es. Que son las que les señalé hace un momento. ¿Sí? O sea, toda la sociedad civil. Entiendo que aquí hay solo personas de sociedad civil. Por ahí creo que Sergio Bermón
se coló porque, no es cierto, porque es del organismo, ¿no? Garante, pero no sé si hay más. En realidad, en general, casi todas y todos, reconozco caras, por ahí Blanca, hola, son de sociedad civil, ¿no? Entonces, ustedes, les decía al principio, es bien difícil llegar a un acuerdo, es comprensible, tendrán que pensar en una metodología adecuada, pero solamente puede haber un representante, una representante y en este caso, un suplente, que la intención sería que ese suplente o esa suplente el próximo año tomara la batuta también para que tuviera conocimiento, ¿no? Es algo que tendrán que decidir entre ustedes, por supuesto, el número de integrantes y una serie de elementos. Ya, estos son recomendaciones, ¿no? Pero entiendo muy bien, ¿no, Salvador, que dentro de donde tú participas hay una serie de subgrupos, digamos, ¿no? Una serie de espacios diferentes que también quieren tomar la batuta. Tendrán que llegar a un acuerdo entre todas y todos para ver quién tendrá que liderar ese espacio, ¿no? Lo importante es que lo hagan de la forma más democrática y más corresponsable que puedan. Aprovecho esto que plantea Salvador justo para decirles, la persona responsable de sociedad civil tiene que ser alguien que pueda generar acuerdos. Esto hay que tatuárselo, hay que ponérselo en la mano. Tiene que ser alguien que sepa co-crear, que tenga diálogo, que tenga la capacidad de construir. No funciona una persona que al final va a estar contrapunteando todo, ¿no? Esto es muy importante. Es muy importante que elijan a alguien que pueda convencerlas a todas y a todos de que en este primer ejercicio hay confianza y esa persona puede impulsar la agenda que todas y todos ustedes van a definir, ¿no? Lo aprovecho por lo que dijo Salvador, justo porque hay varias partes, ¿no? De momento, y a veces puede ser complicado concatenar todas las ideas, pero es una recomendación importante. Elijan a alguien que sea más que diplomático, porque la diplomacia puede llegar a ser profunda hipocresía, alguien que realmente conozca y entienda a las diferentes voces para plantear algo dentro de ese espacio. Lo recomiendo. Espero, Salvador, haberte contestado. Gracias, Blanca, también. Qué gusto saludarte. De acuerdo a la convocatoria, la próxima reunión es para definir criterios y requisitos de selección del representante. Muy bien, pues qué mejor que les deseo lo mejor ahí. Saben que estoy a la mano. No sé si tengan más dudas. Si no, pues yo no les quitaría más su tiempo. Más bien, saben que estoy siempre a la mano. Siempre a la mano. Les dejo mi correo electrónico, lo tienen. Pero cualquier cosa, pues ya varios de ustedes tienen mi correo. Y por favor, lo que necesiten, estoy a la mano. El resto de la ciudadanía, ¿de qué forma se involucra? Me refiero, nos dice Daniela, me refiero a qué es lo que se espera de todas y todos los que participamos en el proceso, a los que estemos fuera del Secretariado Técnico Local. Daniela, ¿estás por ahí? Si me puedes... Salúdame, Daniela, para que pueda ver tu rostro por ahí. Sí. Muy bien, mira. De inicio, el Secretariado Técnico Local es únicamente un espacio político. Hay más trabajo que satisfacciones, la verdad. Pero bueno, todo el mundo se pelea el espacio y después van a ver que no es tan emocionante como creen. Es bastante cansado. Pero bueno, en realidad, lo que importa de todas las personas que están aquí es que trabajen en las mesas de co-creación y en buscar el problema público. O sea, lo que importa es que Salvador le diga a todas estas personas o a todos estos subgrupos que nombró, les diga qué creen que es el problema que tenemos que atender. Ojo, esto se llama gobierno abierto, no se llama sociedad abierta. El gobierno tiene que plantear rutas, ¿no? Tiene que plantear formas de resolver estos problemas. Pero quienes hacen la consulta son ustedes. Entonces es muy importante tu trabajo. O sea, Daniela, yo espero que te vayas afuera de las escuelas, ¿no? A preguntarle a la gente con tu pluma y tu lápiz qué necesitas. Yo espero que Jorge lo haga, que Salvador lo haga, ¿no? Que en este caso todas las personas lo hagan para que puedan salir y le pregunten a las personas, a los vecinos, especialmente se los digo, a personas históricamente discriminadas o vulneradas, acérquense a esas personas, acérquense a la infancia
piensen en el interés superior de la infancia, acérquense a personas con discapacidad, no solamente motriz, discapacidad en temas, sobre todo personas sordas, personas con alguna discapacidad visual. Ese es el gran trabajo. Es un trabajo enorme, Daniela, que a veces pensamos, nos sentamos únicamente a la mesa y decimos, pues esto es lo que creo, vale mucho la pena que Manuel, que Alejandro, que Jorge lleven una postura realmente de otras personas, no solo la suya, ¿no? Que traten de buscar acuerdos y de concatenar la información para que realmente sea un compromiso de Yucatán, o al menos de la sociedad civil y la ciudadanía. No importa si es sociedad civil o ciudadanía, lo que importa es que se tomen en cuenta todas las voces. Me dice Jorge Fávila, bueno, también están las figuras de vocales o los monitores que innovó Veracruz. Sí, hay muchas. Perdón, Jorge. Hola, Jorge. No te veía escribir. Perdón, dime, comenta, perdón. No, es Fabila, con acento la I, Fabila. Ah, Fabila, perdóname. ¿Me puedes decir en venganza lo evano? No pasa nada. O lo evanano, si quieres, no pasa nada. Discúlpame. Ok, gracias. Sí, hay muchas formas. Otra vez, gobierno abierto lo hacen ustedes. Lo dije al principio como una advertencia. Ustedes deciden y definen, pero hay recomendaciones, hay guías, hay un modelo que les mostré, hay una ley, ¿no? Que hay que cumplir, es así. Nada más sigan esas recomendaciones y pónganse de acuerdo entre ustedes, que no es cosa fácil. Salvador Castel, y si ya estamos trabajando con los niveles de gobierno directamente, ¿no generaría conflicto de intereses? ¿A qué te refieres con conflicto de intereses? O sea, entiendo la palabra conflicto de intereses, pero... Bueno, yo ya estoy, los cuerpos colegiados ya estamos trabajando con diputados de todos los partidos y con Julio Sauma de Participación Ciudadana y con Renan y con la UDS y con SAID, o sea, prácticamente todas las unidades, secretarías y todos los partidos ya estamos trabajando en redacción de reglamentos, leyes, políticas públicas nuevas. Entonces, necesito saber porque si genera conflicto de intereses, bueno, entonces. Pero Salvador, tú eres sociedad civil, ¿no? Sí. ¿Y por qué estás trabajando con los partidos? Eso no lo entendí. Porque somos un cuerpo colegiado. Somos el Colegio de Posgraduados en Ciencias Ambientales y Biotecnología y hacemos propuestas de innovación en ambiente y ecosistemas. Ok, una de las bases importantes de esto que tendrán que dialogar en su momento es que de inicio pues tratan de ser apartidistas, ¿no? O sea, eso les conviene a todas y a todos, que haya partidismo. Me preguntabas sobre el conflicto de intereses, pues sí, de alguna forma, ¿no? Porque eso podría generar que una agenda ciudadana se vuelva una agenda partidista. Entonces hay que tener mucho cuidado siempre, ¿no? Que trabajamos como los 5 partidos. Sí, no, de acuerdo, comprendo. La intención es que sea una agenda ciudadana, ¿no? Porque hay un contrapeso, que en este caso será el Ejecutivo, y sobre todo porque hay otra forma de hacer gobierno abierto también, que se llama Parlamento Abierto. Entonces, en otro instante probablemente, pues también se podría tener un diálogo sobre eso. Yo les recomiendo que se vayan sobre gobierno abierto, insisto, por lo complicado de inicio, y a lo mejor, Salvador, en otro momento pensar en Parlamento Abierto. Tal vez tendrían mucha suerte de contar contigo también y con esas redes que tienes, ¿no? Para poder hacer otro ejercicio. Blanca Estrada, la enorme brecha de desigualdades que padecemos en Yucatán y, si me permites, en todo el país. O sea, lamento decirte, entiendo perfectamente el tema en Yucatán, en Chiapas también sucede, en Oaxaca, comprendo, pero a veces pensamos que ciertas entidades son las que tienen estas grandes brechas. Sí lo son, pero yo he estado en Nayarit y he visto brechas increíbles y he estado en la Ciudad de México en varios espacios y las brechas son grandes. O sea, no es de una entidad, pero hay que ser creativos y por eso el Secretariado Técnico Local es tan importante. Pues muchas gracias. Creo que terminamos. No sé si haya una pregunta más. Si no, pues ya nos podemos ir. 1h30 me tardé. Qué pena con todos ustedes, todas y todos ustedes. Les repito, estoy a la mano siempre que necesiten. Para lo que sea está mi correo electrónico ahí. Varias y varios de ustedes me tienen a la mano. Y bueno, pues para un siguiente momento. No sé, Miriam, si hace falta algún tema de protocolo o algo. Sí. No, Ricardo, perdón, discúlpame. Perdón, Sergio, perdón. Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ricardo. Ahora lo que sigue, bajo este proceso de implementación del modelo de gobierno abierto en el estado de Yucatán, ya pasamos la etapa de la firma de la declaratoria, ya superamos la etapa de la sensibilización en el sentido de que seguimos vinculando acerca de este nuevo modelo, y ahora viene la elección la instalación del Secretariado Técnico Local. Con base a la convocatoria emitida el 24 de septiembre, en la segunda reunión, que es este jueves 15 de octubre, se va a construir el perfil o los perfiles que deben de tener las personas que van a representar a la sociedad civil dentro de este secretariado técnico y al suplente propiamente, y también se van a construir la forma en la que se van a elegir. Entonces, en el transcurso de la tarde-noche les enviaré la liga para efecto de que ustedes puedan acceder a la reunión del día jueves 15 de octubre a las 5 de la tarde, y nos estaremos viendo por ahí. ¿Algún comentario más que quieran realizar, por favor? Solo si nos pueden pasar la liga del formato de postulación, de la carta esa de intención. Ok. Efectivamente, dentro de la página de internet del instituto, gracias por el comentario, se creó un micrositio de gobierno abierto en el que ustedes van a poder ver en tiempo real todas las cartas de intención que ya hemos recibido a la fecha. Se están subiendo en tiempo real en la versión pública, y también está el formato de carta de intención. Si gustas, al ratito te envío el formato que también lo puedes descargar por esa vía. También les sirve, es una herramienta en la que ustedes pueden consultar información y el acervo documental que hemos estado generando y que ya existe previamente. ¿Alguna otra duda? No, yo solo quisiera agradecerles nuevamente su atención, su tiempo y por supuesto al organismo garante que está siempre a la mano y siempre nos invita al INAI y siempre está en comunicación, al presidente, por supuesto, Aldrin, y a todas las personas que participan en esto. Muchísimas gracias por su atención y bueno, pues nos veremos seguramente pronto. Cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Les dejé Gracias, las Ricardo. ligas a los que necesiten. Gracias. Hasta luego, gracias.